Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Es un perfecto caballero. Hoy nos ponemos de pie, bajamos la voz y abrimos el corazón. Cuando la gente al pasar me está mirando. Porque vamos a hablar de una mujer que no fue cualquier artista, fue leyenda. En esta ocasión vamos a recorrer la extraordinaria carrera artística de Rocío Dúrcal, la mujer que para millones de personas fue y seguirá siendo la primera dama de la canción. Quisiera poder creer que tú me quieres más bonita que ninguna. Una artista que antes de cumplir los 20 años ya era toda una estrella del espectáculo, cuando muchos apenas están soñando con empezar. Rocío no solo conquistó escenarios, conquistó generaciones completas. Vendió más de 45 millones de discos en todo el mundo, una cifra que no se logra por casualidad, sino con talento, disciplina y una conexión real con el público. Sí, tal vez son diferentes, pero seguramente, indiscutiblemente tienen corazón. Si me volveré una piedra, si me volveré un clavel. Durante más de 40 años de carrera, fue reconocida como una artista vigente, fuerte, luchadora, de esas que no se quiebran ni siquiera cuando la vida aprieta. A lo largo de todo el continente, recibió importantes premios, homenajes y reconocimientos. Pero más allá de los trofeos, Rocío se ganó algo mucho más valioso, el cariño eterno de su gente. Borro, la niña buena aprende a sumar y sigue los consejos de papá y mamá. Sobre mi mano. Porque sus canciones no solo se escuchaban, se sentían, se vivían y se cantaban con el alma rota o enamorada. Solo te tengo lástima, nunca te tuve amor. Así que prepárate, porque el día de hoy te traemos la historia de Rocío Dúrcal como nunca antes te la han contado. Ponte cómodo, sube el volumen y déjate llevar por una vida marcada por el éxito, el amor, la lucha y una voz que jamás se apagará. Mi suerte estaba echada, ya lo sé, jamás te dejaré. Quédate conmigo esta noche. Y ya sabes, si aún no estás suscrito a nuestro canal, este es el momento de hacerlo, porque eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido, hecho con respeto, pasión y mucho corazón. Y ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. Rocío Dúrcal no fue una artista improvisada, ni un golpe de suerte del destino. Fue una mujer formada a base de disciplina, humildad y trabajo constante, valores que aprendió desde muy pequeña y que la acompañaron toda su vida. Rocío Dúrcal nació en Madrid el 4 de octubre de 1944, hija de un jardinero y de una ama de casa. Un origen sencillo, de hogar trabajador, donde los sueños parecían grandes, pero el camino no siempre fácil. Y todo es mío, todo es mío, los caminos. Mi corazón va corriendo, corriendo. Nadie imaginaba que de ahí saldría una de las voces más importantes de la historia de la música en español. Desde muy pequeñita ya cantaba en la escuela, especialmente en la hora del recreo. No lo hacía para llamar la atención, lo hacía porque cantar le nacía. Y bastaban unos segundos para que todos se quedaran en silencio. Con una corta edad ya desbordaba carisma, una presencia natural que no se aprende ni se ensaya. Quiero estar alegre como tú, como tú. Desde los 8 años dejaba con la boca abierta a todo mundo. Los maestros la hacían cantar, los compañeros la rodeaban, porque escucharla era un verdadero agasajo. No era solo la voz, era la emoción.
la manera en que transmitía, como si entendiera lo que estaba cantando mucho antes de vivirlo. Y no por nada, llegó a convertirse en una de las mejores cantantes de la historia. Imitarla, ni pensarlo. Muchas lo han intentado, nadie lo ha logrado. Que van a florecer llegando a Francia en medio de violetas imperiales. Desde niña se preparó en teatro, exploró distintos estilos musicales y se formó con técnica vocal, entendiendo muy temprano que el talento sin preparación no es suficiente para sostener una carrera duradera. Rocío no esperaba que las cosas llegaran solas. Ella se preparaba todos los días, como si aún no hubiera conquistado nada. En ese camino apareció una figura clave, Luis Sanz, quien supo ver en ella algo especial y fue determinante en su desarrollo artístico. A prisa, señor, se tire de la borriquilla que van a hacer en Belén. Más que un descubridor, fue un guía que ayudó a encauzar ese talento natural hacia una carrera sólida, cuidada y pensada a largo plazo. En lo personal, Rocío fue la mayor de 6 hermanos, un rol que la marcó profundamente. Creció en una familia donde la figura paterna era estricta y protectora, una presencia firme que le inculcó orden, respeto y los pies bien puestos sobre la tierra. Esa educación explica mucho de la mujer que fue después, sencilla, profesional y lejos de los excesos del ego. Y a pesar de la fama, de los viajes y de una agenda que no daba tregua, Rocío nunca perdió el contacto con su familia. El éxito jamás la desconectó de sus raíces. Siempre supo de dónde venía, y eso fue, quizá, uno de los secretos que la mantuvieron auténtica cuando muchos se pierden en el camino. Por la calle de Alcalá, con la falda almidonada y los nardos apoyados en la cadera. Es la verdad, aquel cartel se las traía. Rocío Dúrcal fue, sin exagerar, una niña prodigio. Su talento no tardó en hacerse notar y muy pronto comenzó a abrirse paso en concursos de radio y televisión en España, cuando aún era apenas una adolescente llena de sueños y nervios. La verdad que nunca he tenido un estilo, siempre lo digo, definido. Pero sí cantaba mucho flamenco y canción española, era lo que más cantaba. Don Quijote me diría, ¿quién ha visto una manchega? Manuela Reyes. Con tan solo 15 años, hizo su primera aparición en el programa Primera Pausa, interpretando la canción Sombra. Aquella presentación fue un antes y un después. No solo cautivó al público, también dejó claro que ahí había algo especial, una voz con carácter y una presencia que no se enseñan, se traen. Tenías entonces 15 años y alguien va y te descubre, dice, aquí hemos encontrado ya una estrella, una figura, y qué buena vista tuvo, qué buen olfato artístico. Sí, me descubrió Luis Sanz. Desde ese momento, fue impulsada a estudiar actuación y canto de manera formal. El talento ya estaba, pero había que pulirlo. Y así, paso a paso, llegó su debut cinematográfico en Canción de Juventud. Me preparé durante, pues no llegó un año, ¿no? A ir a dar clases de ballet, clases de canto, hasta iniciar la primera película que era Canción de Juventud. Una experiencia que la colocó definitivamente en el radar del espectáculo y la lanzó a una carrera que ya no tendría freno. Poco a poco, Rocío comenzó a darse a conocer a nivel europeo y también en el continente americano. Tú habías pasado de ser Marieta, una chica bonita de 4 caminos, a ser Rocío Dúrcal. En poco tiempo, media juventud de España, si no toda, entre la cual me incluyo naturalmente, estábamos enamorados de ti. ¿Y tú qué pensabas ante este cambio de tu vida tan radical? No, en ese momento yo creo que no se piensa, yo te soy sincera, yo creo que no te das cuenta, primero porque con 15 años o 16 años ya, pues lo que te resultas divertido y te lo pasas muy bien. Los productores quedaban impresionados no solo por su voz, sino por su extraordinaria capacidad para el canto, el baile y la actuación. Era completa, era natural, era magnética. Por eso, no tardaron en decidir que el cine debía ser parte fundamental de su camino.
Fue en ese proceso cuando también nació su nombre artístico, porque ella había llegado al mundo como María de los Ángeles de las Heras Ortiz, pero el destino tenía otros planes. Adoptó el nombre de Rocío por esa frescura juvenil que irradiaba, y Dúrcal, tomado de la forma de señalar un pueblo en un mapa, casi como si el nombre ya anunciara que su voz viajaría por todos lados. ¿Quién iba a decir que aquella jovencita, tímida pero decidida, terminaría convirtiéndose en la española más mexicana y con el tiempo en la reina indiscutible de la canción ranchera? Un título que nadie le regaló y que se ganó a base de talento, respeto y entrega total. Pues en México, yo que recuerde, desde la primera vez que fui, te digo, con 16 años recién cumplidos, entré con el pie derecho, que se dice, y ya fue una revolución igual que aquí. Y sí, me consideran como de ellos ya. Entre 1962 y 1972, Rocío Dúrcal vivió una etapa clave que la marcaría para siempre. Su tiempo como ídolo juvenil. Fueron años intensos, de trabajo constante y de una exposición enorme, donde su rostro y su voz se convirtieron en referentes para toda una generación. Durante ese periodo, protagonizó canciones y películas que se volvieron inolvidables, como La niña buena canta conmigo, Hay tantos chicos y, por supuesto, La más bonita que ninguna. Producciones que no solo la consolidaron en España, sino que la dieron a conocer en todo el continente americano, donde su imagen dulce, su carisma natural y su talento comenzaron a cruzar fronteras. Gracias a esas películas, Rocío se convirtió en el primer amor platónico de miles de jóvenes, pero también en una fuente de inspiración para futuros artistas que, años después, dominarían la escena musical. Entre ellos, nada más y nada menos que Juan Gabriel y Daniela Romo, quienes han reconocido abiertamente la profunda admiración que sentían por Rocío Dúrcal desde su juventud. Y sin querer prácticamente, en México, haciendo un espectáculo que hacíamos precisamente Antonio y yo, allí mismo Juan Gabriel me quiso conocer. Él está en la misma casa de discos que estoy yo ahí en México, que es la misma de aquí, y entonces pues dijo que si a él le apetecería que yo grabase una canción de él, ¿no?, mexicana. Yo nunca lo había hecho, pero en fin, como soy muy lanzada también, eso sí es verdad, pues dije, bueno, vamos a ver qué sale. Yo la cantaré a mi forma, a mi manera, pero como en realidad, pues no sé, estoy acostumbrada a cantar canción española, flamenco, todo ese tipo de cosas, y es folclore, ¿no? Pues me va bien ese tipo de canción que es fuerte a la vez, y bueno, nos resultó bien, positivo. Ella misma solía decir que no tenía un estilo definido, y tenía razón. Comenzó tan joven que su carrera fue una constante evolución. Rocío era versátil, camaleónica, capaz de adaptarse a distintos géneros y registros sin perder su esencia. No se encasilló, se exploró, no se repitió, se reinventó. A lo largo de esos años, realizó más de 14 películas, en su mayoría musicales, consolidando una filmografía amplia y exitosa. Aunque, como toda carrera honesta, también hubo proyectos que no conectaron con el público. Tal fue el caso de Me siento extraña, una película que la propia Rocío reconoció con franqueza que no fue del agrado de nadie, demostrando algo poco común en las grandes estrellas: autocrítica y humildad. Y después una película que hice última se llama Me siento extraña, que no fue del agrado de nadie, incluso mío. Porque incluso en los tropiezos, Rocío Dúrcal nunca dejó de aprender, de crecer y de avanzar. Esa etapa juvenil no solo la convirtió en un ídolo, también la preparó para algo mucho más grande. El momento en que dejaría de ser solo una estrella joven para convertirse en una artista eterna. Alrededor de Rocío Dúrcal siempre hubo admiración, rumores y silencios elegantes. Se dijo que fue novia de Camilo VI, una versión que con los años se volvió parte del anecdotario sentimental de la época. Dos jóvenes talentos, dos voces destinadas a la grandeza, coincidiendo en el mismo tiempo y el mismo escenario histórico. También se habló de una relación con el cantante mexicano Enrique Guzmán, quien siempre la recordó como una mujer llena de talento, dulzura y una presencia que no se olvidaba. Enrique llegó a cantar junto a ella la canción Acompáñame,
cuando ambos estaban en la flor de su juventud, y con el paso del tiempo confesó algo que pocos se atreven a decir sin pudor, que Rocío Dúrcal fue el amor de su vida. El amor de mi vida había nacido en España. Así es. O sea que cuando ustedes cantaban juntos, usted se derretía. Todavía hasta el día de hoy. Que tu amor es mi canción. Aunque nunca se le declaró abiertamente, aseguró que ese sentimiento lo acompañó siempre. Contó incluso que, años después, al planear un disco de duetos, pensó interpretar Acompáñame con Angélica María. Pero dijo que el fantasma de Rocío Dúrcal se le apareció, no como algo oscuro, sino como un recuerdo tan poderoso que lo hizo prometer no volver a cantar esa canción con ninguna otra mujer. Yo tenía que cantar con Angélica y vamos a cantar Acompáñame. Y empezó, la introducción era a las 12 de la noche y empezaron a sonar las campanas en la iglesia y mandé a averiguar y no había quien tocara las campanas. Prometí nunca más volver a cantar Acompáñame con una mujer. Porque hay amores que no se reemplazan, solo se respetan. Pero mientras los rumores crecían, Rocío tomó una decisión que marcaría su vida para siempre. En 1969 se casó con Antonio Morales, conocido artísticamente como Junior. Un hombre discreto, tímido, lejos del escándalo, que se convirtió en su compañero de vida. Juntos construyeron un matrimonio sólido que duró más de 35 años, una rareza en el mundo del espectáculo. Junior fue su apoyo, su refugio y su hogar. Estuvo con ella en los momentos de éxito, pero también en los más difíciles, acompañándola hasta el final de su vida. Porque al final, más allá de los rumores y las historias no confirmadas, Rocío Dúrcal eligió un amor tranquilo, firme y leal. Y esa elección también habla de la grandeza de una mujer que supo amar sin hacer ruido, pero con una profundidad que duró toda una vida. Por amor. Al inicio, ambos compartían el mismo sueño. Rocío Dúrcal y Antonio Morales eran cantantes, dos artistas caminando juntos. Pero con el paso del tiempo, las decisiones importantes llegaron. De esas que no se toman pensando en el ego, sino en la familia. Antonio decidió quedarse en casa para cuidar a los hijos, mientras Rocío se dedicaba de lleno a ejercer su carrera artística. Hola, buenas noches. Rocío y Junior. O Junior y Rocío. O Antonio Morales. El matrimonio... No te levantes, no te levantes. Una decisión poco común para la época, pero profundamente valiente. Él no solo la apoyó, también fue clave para que ella pudiera crecer artística y emocionalmente, sosteniéndola cuando la agenda era brutal y el cansancio pesaba más que los aplausos. Más bonita que ninguna, dicen todos al mirarme. Aunque Rocío Dúrcal alcanzó un éxito impresionante, ella misma reconoció con honestidad que el trabajo le robó algunos momentos con sus hijos. Viajes, giras, grabaciones. El precio de una carrera enorme también se paga en silencios y ausencias. Déjame por una vez volver a ser feliz. Sin embargo, nunca se desligó de ellos emocionalmente. Siempre estuvo presente, incluso cuando la distancia era inevitable. Sus hijos, con el paso del tiempo, se han mostrado orgullosos no solo del nombre que llevan, sino de los valores y la educación que recibieron. Hay una cierta manía siempre en las parejas de que si uno tiene un defecto querer quitárselo y viceversa, ¿no? Yo pienso que los defectos, cuando eliges una pareja, no tienes por qué quitarlos, sino compartirlos y admitirlos, ¿no? Porque más allá de la fama, Rocío fue madre, fue guía y fue ejemplo. Les enseñó disciplina, respeto y amor por el trabajo bien hecho. Y esa es otra de sus grandezas, haber sido una mujer que brilló en los escenarios del mundo sin dejar de ser el corazón firme de su familia. Porque no todos los ídolos saben equilibrar el éxito con el hogar.
Y Rocío Dúrcal, con errores humanos y decisiones difíciles, lo hizo con amor. Y ya no quiero vivir sino junto a ti, sin ti me moriré. Más allá de los escenarios y los reflectores, Rocío Dúrcal supo construir algo igual de valioso: amistades verdaderas dentro del medio artístico. Algo nada fácil en un mundo donde la competencia suele imponerse. Entre esas amistades destacó la entrañable relación que mantuvo con Carmen Sevilla, una de las figuras más queridas del espectáculo español. Una amistad basada en el cariño genuino, el respeto mutuo y una complicidad que trascendía cámaras y alfombras rojas. Rocío también fue cercana a mujeres míticas de la música española, auténticos pilares de la cultura popular, como Lola Flores, Paquita Rico y la dominicana Ángela Carrasco, con quienes compartió no solo escenarios, sino experiencias, confidencias y una hermandad forjada en años de trabajo. Tu abandono es tan grande herida. Y aquí es donde la historia se vuelve leyenda, donde muchos se hacen la misma pregunta: ¿cómo fue que Rocío Dúrcal terminó convirtiéndose en la reina de la canción ranchera en México, siendo española? Pero que yo te olvide no es tan fácil. Según se ha contado, al principio Rocío tenía miedo. No era cualquier género. La ranchera es territorio sagrado, tierra de gigantes, de voces que nacen con el mariachi en la sangre. Ella dudaba, no por falta de talento, sino por respeto. Sabía que no se podía fingir ese sentimiento. Que te quiero, tú bien sabes que te quiero. Pero hubo dos personas que vieron lo que ella aún no se atrevía a ver: su esposo Antonio Morales y, sobre todo, Juan Gabriel. La animaron, la empujaron con cariño y le insistieron en que diera el paso. Te pido por favor. No para imitar a nadie, sino para hacerlo a su manera. Y Rocío lo entendió perfectamente. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos. Sería ya. No exageró el acento, no sobreactuó el dolor, no quiso parecer mexicana, quiso sentir como mexicana. Quédate conmigo esta noche, te invito a una copa. Y ahí ocurrió la magia. Rápidamente logró adaptar la ranchera a su estilo, con elegancia, respeto y una interpretación tan honesta que el público mexicano no solo la aceptó, la abrazó. Así, sin escándalo y sin imposiciones, se convirtió en la voz femenina de la ranchera a nivel mundial, respetada profundamente en México y en toda América Latina. Tú eres la tristeza y de mis ojos. La historia con Juan Gabriel comenzó de forma casi cinematográfica. Fue en los estudios de RCA, cuando él se le acercó. Juan Gabriel ya la conocía, la había visto en el cine, la admiraba desde lejos. Ese día le regaló una canción, Fue tan poco tu cariño. A Rocío le encantó, la grabó, y en ese instante nació algo irrepetible. Si me hubieras querido cuando yo te pedía. Ahí comenzó una amistad legendaria y una colaboración musical que cambiaría la historia de la música latina. Fue un placer conocerte. De esa unión salieron himnos eternos como Amor Eterno, Prefiero estar dormida que despierta. canciones que no envejecen y discos emblemáticos como Juntos otra vez, entre muchos otros. Es tan hermoso saber. Durante más de 25 años, Rocío Dúrcal y Juan Gabriel formaron una de las duplas más exitosas, respetadas y queridas de todos los tiempos. Él componía desde el alma, ella interpretaba desde lo más profundo del corazón. Juntos lograron algo que pocos artistas consiguen: hacer inmortal la emoción. Y así fue como una mujer nacida en España terminó reinando en México, no por apropiarse de un género, sino por honrarlo. México lindo y querido, grande, libre.
La amistad entre Rocío Dúrcal y Juan Gabriel se mantuvo sólida, limpia y creativa durante casi una década completa, desde 1977 hasta 1986. Fueron años en los que el público fue testigo de una racha imparable de éxitos. Disco tras disco, canción tras canción, ambos demostraron que no era una colaboración pasajera, sino una conexión profunda. Mi vida puede ser un gran fracaso, y si de veras tú jamás... Todo comenzó formalmente con Rocío Dúrcal canta Juan Gabriel, un álbum que marcó un antes y un después. Yo te dije y te juré que eras mi vida. Ahí por primera vez, Rocío se atrevió de lleno con la música ranchera, interpretando temas como Amor del Alma y Fue un placer conocerte. No hubo marcha atrás. A partir de ese momento, se consolidó una de las amistades más fuertes y productivas del mundo del espectáculo latino. Juntos vendieron millones de discos alrededor del mundo y formaron una mancuerna entrañable para el público de Latinoamérica. Porque él me quiere muchísimo, ¿no? No sé, él me conoce muy bien. Quizá porque me ha admirado desde muy pequeño. Yo soy más grande. Y me conoce muy bien, y me conoce muy bien mis registros y mi forma de cantar. No solo eran compositor e intérprete, eran cómplices artísticos. La propia Rocío reconoció años después, en una emisión del El Show de Cristina, que su relación era tan cercana que se escribían cartas, se contaban secretos y compartían detalles que iban mucho más allá de lo profesional. Una amistad real, profunda, de esas que no se improvisan. Eso sí, Rocío también fue honesta al admitir que su carácter fuerte y exigente provocó en ocasiones diferencias con el Divo de Juárez. Nada fuera de lo humano cuando dos personalidades intensas y talentosas caminan juntas durante tanto tiempo. El álbum más vendido de su carrera fue Rocío canta Juan Gabriel volumen 6, una prueba clara del impacto que tuvo esa unión. Sin embargo, con el tiempo comenzaron los problemas legales con la disquera. A Rocío se le prohibió cantar los temas de Juan Gabriel, una decisión que fue enfriando la relación y lastimando una amistad que hasta entonces parecía inquebrantable. En 1997 hubo un reencuentro breve, casi esperanzador, cuando lanzaron el disco Juntos otra vez. Ambos prometieron retomar fuerzas para complacer al público, pero fue apenas un chispazo. La llama no logró sostenerse, y una vez más, tomaron caminos separados. Las especulaciones sobre el rompimiento no tardaron en surgir. Una de las versiones más comentadas señala que durante la grabación del tema La Guirnalda, en Puerto Vallarta, Rocío se percató de la presencia de cámaras de televisión enviadas por Juan Gabriel para documentar el rodaje. Según se dice, esto enfureció a la española, quien de inmediato prohibió la entrada a la comitiva del cantante, marcando así una distancia definitiva. Estando yo sentada en la arena de una playa, viendo el mar, un hombre guapo de por sí. Años después, en 2008, otro escándalo sacudió la historia cuando el ex asistente y abogado de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, publicó un libro titulado Juan Gabriel y yo. En él aseguró que el distanciamiento se debió a una supuesta infidelidad de Antonio Morales con el Divo de Juárez. Esta versión provocó una reacción inmediata. Los abogados de Juan Gabriel acusaron a Muñoz de difamación, desmintiendo tajantemente esas declaraciones. Entre verdades, rumores y silencios, lo único indiscutible es esto. La unión de Rocío Dúrcal y Juan Gabriel cambió la historia de la música latina. Aunque la amistad se fracturó, el legado quedó intacto. Y ese, pase lo que pase, nadie lo puede borrar. Bueno, yo de mi parte, por supuesto que no le voy a hablar nunca mal ni de ella ni de nadie, ¿no? Con el paso del tiempo, nuevas voces se sumaron a la historia. Una de las hijas de Rocío Dúrcal llegó a comentar que a su madre le molestaba cierta obsesión que, según ella, Juan Gabriel tenía por parecerse a Rocío. Se estropeó. Era como una fascinación de que quería ser como ella. Decía que él comenzó a usar capas y vestuarios que recordaban a los vestidos de ella, como si de alguna manera quisiera reflejar su imagen. También se mencionó que hubo incomodidad cuando Juan Gabriel visitó a Isabel Pantoja y no pasó a verla a ella.
un gesto que, según se dice, fue interpretado como un desaire y que terminó por lastimar sensibilidades ya marcadas por distancias previas. Sin embargo, más allá de versiones y emociones personales, Juan Gabriel siempre fue claro cuando se le preguntó directamente si Rocío Dúrcal había sido su amiga. Su respuesta fue siempre la misma: sí. Afirmaba que entre ellos existía una base sólida de amistad y de respeto mutuo, y jamás dejó de recalcar algo fundamental: que Rocío ya era una gran artista antes de cantar sus canciones. Nunca intentó apropiarse de su éxito ni minimizar su trayectoria, porque si algo distinguió a Juan Gabriel en ese tema, fue reconocer que la grandeza de Rocío no dependía de nadie. Ella brillaba con luz propia. Después de su ruptura profesional con Juan Gabriel, Rocío Dúrcal dejó algo muy claro: su carrera no se detenía y su voz seguía siendo un imán de éxitos. Rocío comenzó a interpretar canciones de Marco Antonio Solís, temas que fueron recibidos con enorme aceptación por el público. La respuesta fue inmediata. Las canciones sonaban, se vendían y se quedaban. Porque cuando Rocío tomaba un tema, lo hacía suyo. Te doy toda mi vida y hasta más quisiera. También cantó composiciones de Joan Sebastián, confirmando que su conexión con la música mexicana iba mucho más allá de una sola mancuerna artística. Me aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más. Ella no necesitaba presentaciones ni explicaciones. Rocío Dúrcal era simple y llanamente un éxito garantizado. Yo voy a casarme vestida de blanco. Tan fuerte era su impacto que el reconocido diseñador Mitzi llegó a declarar que Rocío había aguantado muchas cosas durante su relación laboral con Juan Gabriel. Y aún así, subrayó algo contundente: cualquier canción que Rocío cantara estaba destinada al éxito inmediato. Ella empieza a cantar con Juan Gabriel y yo empecé a vestir a Rocío Dúrcal. Rocío amaba a Juan Gabriel. Realmente lo que ella sufría más que nada era por Juan Gabriel, que no le hablaba, de ignorarla, de no contestarle las llamadas. Entonces yo le decía: ay, ¿por qué eres tan tonta? ¿Por qué? Una mujer que canta y que cualquier canción que cante puede ser un éxito. Esa afirmación resume perfectamente su lugar en la historia. No era la canción, no era el compositor, era ella. Rocío tenía el raro privilegio de convertir palabras en sentimiento y sentimiento en himnos. Y lo demostró una y otra vez, incluso cuando el camino cambió de rumbo. Porque los verdaderos grandes no dependen de una etapa, trascienden todas. ¿Cómo han pasado los años? Después de décadas de una carrera intensa, finalmente llegó el momento más duro. Rocío Dúrcal fue apartada de los escenarios a causa del cáncer, una enfermedad que enfrentó con la misma entereza con la que había vivido todo. Con fortaleza, serenidad y disciplina médica, Rocío dio una lección de vida incluso en la adversidad. Que es buena amiga, esa es Rocío Dúrcal. Ella misma decía que el cáncer no se vivía con miedo, sino como algo con lo que se aprendía a convivir. Su prioridad era recuperarse por completo antes de pensar en volver a cantar. Se definía como una mujer fuerte, positiva, que no vivía con temor al futuro y que mantenía intactas las ganas de regresar a los escenarios cuando estuviera al 100%. Esa fue Rocío hasta el final, valiente sin alardes, firme sin dramatismo y siempre con la esperanza puesta en volver a hacer lo que más amaba: cantarle a la vida. Sí. Rocío Dúrcal, la reina de las rancheras, falleció el 25 de marzo de 2006 en Torrelodones, España, a los 61 años, a causa de un cáncer uterino. Su partida dejó un silencio profundo, de esos que no se llenan con aplausos, pero sí con recuerdos eternos. Se fue una mujer, pero quedó un legado inmenso. Un legado construido a lo largo de décadas como actriz y cantante, especialmente en México, donde escribió algunos de los capítulos más gloriosos de su carrera junto a Juan Gabriel,
formando una de las alianzas más importantes de la música latina. Desde entonces, Rocío Dúrcal es recordada como una de las figuras más icónicas, no solo de España y México, sino de toda Latinoamérica. Una artista irrepetible, admirada por su elegancia, su disciplina y su capacidad de hacer suyo cualquier género. Pop, boleros, rancheras, baladas. Rocío no cantaba estilos, los interpretaba con el alma. En reconocimiento a esa trayectoria impecable, recibió el Latin Grammy a la trayectoria, un homenaje en vida que confirmó lo que el público ya sabía, que estaba frente a una leyenda. Hoy, a pesar del tiempo, su voz sigue viva, sigue sonando en la radio, sigue acompañando despedidas, amores, nostalgias y recuerdos. Rocío Dúrcal no fue solo una gran artista, fue una mujer valiente, versátil y profundamente humana. Y por eso, hoy y siempre, seguirá siendo una de las más grandes artistas de América Latina, porque las leyendas no mueren, se vuelven eternas.